¿Tiene solución el problema en la Franja de Gaza? ¿Y si no lo tuviera? Veamos un poquitito algunas consideraciones. Recordemos que a la gente que Israel se retiró de Gaza, de la Franja de Gaza, que es un área que tiene aproximadamente 360, 370 kilómetros cuadrados, se retiró en el año 2005, incluso desalojando por la fuerza a los israelíes que estaban ahí viviendo en la Franja de Gaza. Esta política hizo que, obviamente la Franja de Gaza quedó en poder de los llamados palestinos. En el año 2006 hubieron elecciones en la Franja de Gaza y en el año 2007 el Hamas, el movimiento terrorista que ganó las elecciones, hay que decirlo, ganó las elecciones, expulsó a sangre y fuego a los elementos contrarios políticamente que eran la autoridad palestina, concretamente la OLP o Fatah. Lo real es que ya desde el año 2005, y estamos ya en el año 2025, ya la Franja de Gaza, Israel no existe ahí hace 20 años. No obstante, Israel provee enorme cantidad de ayuda a través de todas estas décadas. Me refiero a agua, me refiero al combustible, luz, etc. Pero también hay que decir que en la Franja de Gaza se han ensayado todo tipo de soluciones políticas. Y la pregunta que cabe formular es si existe una solución para la Franja de Gaza. Por lo menos demostró la realidad que en los términos planteados históricos la Franja de Gaza no tiene solución. Veamos que se ha ensayado absolutamente de todo. Cuando querían que los israelíes se retirasen, se retiró Israel en el año 2005, y esto le evitó absolutamente muertes, asesinatos, y ni hablar siquiera del 7 de octubre del 2023, en el cual este ataque terrorista de Hamas, el movimiento terrorista, además financiado por Irán, por Qatar, etc., logró esta matanza que hizo recordar a imágenes casi del Holocausto. Bebés que fueron incinerados dentro de microondas, así como estás escuchando, cuerpos desmembrados, mujeres violadas, muertas, incluso fueron violadas. El forense número 1 que está a cargo en Israel dijo que había recibido bolsas con cabezas de personas y que él nunca había visto una situación así en toda su carrera profesional. En consecuencia, ¿tiene solución política la Franja de Gaza que la gobierna Hamas? No tiene solución política. Y no la tiene simplemente porque no puede haber una Franja de Gaza manejada por Hamas. Yo sé que las ideas no se matan, pero las personas que ejercen el poder en la Franja de Gaza no deberían ser terroristas. Hay que extirpar de raíz al Hamas, a la Yihad Islámica Palestina y a cuanto movimiento terrorista pueda tratar de campear ahí. Lo digo simplemente porque el tema de Hamas hay que reconocer que ellos fueron muy honestos. Desde la carta fundacional de agosto de 1988 dicen que lo que quieren es el destruir al Estado judío. Y recordar a la gente que en realidad esta visión islamista, en definitiva no es una pelea por territorios, porque veamos qué pelea por territorios puede ser cuando ellos dicen que quieren liberarse del enemigo. Pero si Israel no estaba ahí en la Franja de Gaza, evidentemente esto no es una pelea por territorio, sino simplemente es una lucha en la cual este movimiento terrorista, en esta visión islamista, pretende destruir todo signo de vida judía, destruir al Estado de Israel. Y no es casual que la consigna from the river to the sea, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, implica concretamente que no exista ningún tipo de judíos. Esto directamente está llamando a un genocidio la Franja de Gaza. Ahora veamos un poquitito si en consecuencia, cuando el Hamas campeó en el manejo político del territorio, lo único que hizo con todo el dinero recibido enormemente, construir ciudades subterráneas, acumular material bélico para finalmente lograr su objetivo, que era realmente destruir al Estado de Israel. Evidentemente el hecho de que exista el Hamas en la Franja de Gaza ya no es más viable de aquí en adelante. En segunda instancia, vemos que si la solución política por ese lado no existió, veamos qué es lo que propuso el presidente Trump hace muy poquitos días. Yo estoy grabando el video en este día 11 de febrero del año 2025. El presidente Trump dijo que lo que habría que hacer es reconstruir Gaza, que tiene un 70% de los edificios totalmente destruidos, y también que darle enormes instalaciones subterráneas y armamentos almacenados. Hay que hacer una limpieza de Gaza. Entonces propone trasladar a los palestinos, que son 2.300.000 aproximadamente, a países como Jordania, Egipto y algunos otros que quieran recibirlos, para que se realice una reconstrucción de la Franja de Gaza y los palestinos pudieran volver.
Esta solución es de difícil implementación, en mi opinión. En principio porque ni Egipto ni Jordania quieren recibir a los palestinos. No menos cierto que el día de ayer, el día 10 de febrero del año 2025, el presidente Trump dijo de que si Egipto y Jordania no llegan a aceptar a los palestinos de la Franja de Gaza, van a cortar la ayuda económica. Concretamente, la amenaza es, si Egipto y Jordania no reciben a los palestinos de la Franja de Gaza, los palestinos que quisieran irse, Estados Unidos cortaría la ayuda económica. Veamos que esto no sería tan automático, pero bueno, es una manera de presionar. El tema que tenemos es que los palestinos no quieren irse, una parte posiblemente se quieren ir y una parte no va a querer irse. Que si hay que reconstruir la Franja de Gaza es un tema que está en cuestión. En principio, por supuesto que dinero en el mundo islámico no falta, no van a faltar donantes como Qatar y otros, o Arabia Saudita eventualmente, pero el tema es quién va a gobernar la Franja de Gaza. La posibilidad de que exista nuevamente el Hamas no va a ser aceptado en absoluto por Israel, porque la verdad que volver a arriesgarse con otro 7 de octubre no es un riesgo que Israel va a correr de ninguna manera. Consideraciones aparte hago respecto de Irán, que ya hice un video al respecto y ya sabemos que hay que hacer es cortar la cabeza de la serpiente. E incluso el presidente Trump, con respecto a Irán, había dicho, le dijo a Irán concretamente, que si no desarma y deja olvidado su proyecto nuclear, va a desatar el infierno sobre Irán, permitiendo que Israel entre en guerra con Irán. A tal efecto, incluso hay que decir que todas esas bombas muy pesadas, la madre de todas las bombas, fueron ya liberadas por Estados Unidos a Israel para eventualmente, en el caso que existiera un conflicto bélico, destruir los sitios nucleares de Irán. Evidentemente, en consecuencia, la pregunta sigue existiendo. Claro que los diarios wokistas que defienden esta cultura acusan a Estados Unidos de hacer un genocidio y una limpieza étnica, pero no hay limpieza étnica si los palestinos decidieran irse voluntariamente. Si ellos se fueran voluntariamente, no habría limpieza étnica. La pregunta es qué pasa cuando los palestinos no quieren irse. En consecuencia, lo que habría que hacer es que eventualmente, en mi opinión, una solución posible sería, pregunto, que países árabes, por ejemplo, tomen el control operativo de la Franja de Gaza. Y cuando digo a países árabes me refiero, por ejemplo, a Egipto, me refiero, por ejemplo, a los Emiratos Árabes, me refiero, por ejemplo, a Arabia Saudita. Esa sería una solución, eventualmente a explorar. Pero claro que esto también tiene una cantidad de dificultades políticas, porque nadie, la verdad es que hay que decir que nadie quiere a los palestinos. Los árabes, que muchas veces los países árabes dan declamaciones y declaraciones de apoyo a los palestinos, no los quieren en su territorio, no los pueden ver ni en figuritas. No hace falta recordar lo que hicieron los palestinos en el famoso Septiembre Negro de la década del 70, cuando intentaron matar y asesinar al padre del actual rey de Jordania. Esto provocó una represalia militar del rey de Jordania en aquel momento, que hizo una muerte de más de 20.000 palestinos en represalia por el intento de asesinato al rey de Jordania. Claro que el mundo cayó, no dijo absolutamente nada, porque el tema es cuando Israel trata de ejercer sus derechos de autodefensa. Quizás la Franja de Gaza no va a tener que tener, digo yo, una posibilidad de que hay que también aceptar que hay situaciones que no tienen solución, no por lo menos en los cánones tradicionales. Cuando Estados Unidos dice que se va a hacer cargo de la Franja de Gaza, no se va a hacer cargo de la Franja de Gaza. Yo creo que la Franja de Gaza tiene que finalmente ser administrada por un conjunto de países islámicos. Estados Unidos tiene que ejercer una presión fuerte, que tiene los medios políticos, geopolíticos, económicos enormes, para que finalmente el tema de la Franja de Gaza sea un problema de la comunidad islámica, Y esto también hay que decirlo. Por eso digo que también es fundamental fortalecer los acuerdos de Abraham, que Arabia Saudita entre en estos acuerdos de Abraham, que no sería nada descabellado pensar que en los próximos meses, eventualmente, y ojalá, que Arabia Saudita integrara los acuerdos de Abraham que fueron celebrados en el año 2020. Y esto también tendría un objetivo doble. En principio, ser una barrera de contención contra el islamismo chiita de Irán en la región, que ha quedado bastante debilitada con respecto a los acontecimientos políticos últimos, y también sería la constitución de un polo tecnológico y financiero gigantesco. ¿Por qué? Porque Israel proveería en esta alianza toda la tecnología en la zona, enorme, con Arabia Saudita, y Arabia Saudita con un poder financiero enorme. A punto tal de que, recordemos que Arabia Saudita está construyendo la ciudad Neom, que parte de una inversión desde 500.000 millones de dólares y algunos dicen hasta casi $1 trillón. Neom
es una palabra que neo quiere decir nuevo, y viene de la palabra Mokatbal en árabe, que quiere decir futuro, es la ciudad del futuro. Estamos hablando entonces, en el caso que Arabia Saudita constituyera este polo, en los acuerdos de Abraham sería una manera fabulosa de que cada vez más países islámicos estuvieran dentro de acuerdos políticos importantes. En consecuencia, la Franja de Gaza administrada por Hamas no va a existir. En consecuencia, la Franja de Gaza por los terroristas no va a existir, porque en el caso de que existiera, evidentemente las guerras no terminarían en absoluto. No creo que Israel va a aceptar una solución que no sea pensar desde otro paradigma totalmente nuevo, totalmente diferente. Al Hamas, en pocas palabras, hay que destruirlo, hay que desalojarlo, hay que no permitir el desarme, no hay que permitir, el rearme nunca más. Y evidentemente Egipto también tendrá que tener una responsabilidad, porque hay que decir que gran parte del armamento que existió en la Franja de Gaza entró vía Egipto a través de los túneles. En consecuencia, si queremos ver un mundo nuevo con una Franja de Gaza nueva, tenemos que pensar totalmente diferente, sabiendo que el mundo en la Franja de Gaza no debe permitir absolutamente ningún movimiento terrorista.